tenemos ferias del libro 2024-2025. Está aquí su libro. Él es periodista, es escritor, estuvo en la Feria Internacional del Libro en el 2024 y 2025 y hoy nos acompaña presentando su libro Los nazis entre nosotros. Bienvenido, Alejandro Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Todo bien, bien. bien. Muchas gracias por haber venido. Ahí ¿Tenemos mostramos los el libro libros? en Mirá lo cámara. que es este libro. Ay, chicos, ¿qué? Para. Grande, ¿eh? Yo Aquella. tengo un problema con la cámara Sí. siempre. Ahí está, mirá. Los nazis entre nosotros. Qué portada. Sí. Qué portada. Acá. Sí. Ya que aparezca Perón, Sí, dice un justo montón. estábamos Sí. hablando fuera. Antes que nada, chicos, bueno, gracias por la invitación. Los Bienvenido. felicito sobre todo por el lugar, es muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy acá de la zona, así que justo le comentaba a Claudio Sí. que está muy bueno, está muy lindo el lugar y sobre todo la ambientación y el lugar en sí donde está la radio está muy bueno. Es muy porque- céntrico, Sí, ¿viste? además la parte histórica y quizás más culta, ¿no? de Adrogué, así que en ese sentido lo felicito por el lugar, por el programa y sobre todo gracias por la oportunidad. Y sí, respondiendo a la pregunta, sé que es una etapa chocante, Sí. me sucede hasta el día de hoy que... Nada, yo por ejemplo provengo de una familia peronista, entonces nada, a mostrarle a mi papá sobre todo, la tapa del libro fue como muy chocante para Es él. fuerte. Esas sensaciones Es fuerte. que te mira, viste y demás, pero bueno, gracias a Dios yo tuve su apoyo de entrada para explicarle a él el porqué, el motivo del libro y sobre todo para que él comprenda que no es un libro como contra Perón, como realmente cree la gente al ver la tapa, ¿no? Al encontrarse la palabra nazis, a Perón con los ojos rasgados, en ese sentido. Exacto. Uno muchas veces tiene un prejuicio, entonces nada, como siempre la frase que utilizamos los lectores es que no se juzga un libro por su tapa. A todo el mundo yo respeto las opiniones de todo, pero siempre le digo, lean el libro y después yo acepto todas las preguntas, todas las críticas que me quieran hacer. Y siempre me pasa lo mismo, cuando me encuentro con los peronistas que no lo querían leer, venían y me dice, che, pero no era un libro contra Perón. Y yo digo, Y no. digo, nunca fue un libro contra Claro, ya Perón. te Claro. expliqué que no. Entonces, pero ¿qué pasa? A mí me pasó de estar en las librerías como lector caminando por las estanterías y de repente una persona que se le encuentra y esas sensaciones que se le reflejan en la cara de incertidumbre, indignación, todo, de rabia por ver esa tapa tan chocante. Ujú. Y es como que se le cruzan todos los sentimientos Claro. en ese momento y a veces los dejan, otras veces se los llevan, pero bueno, más allá de eso, la idea de la tapa fue de la diseñadora, de Florencia Sánchez, que es una genia, que ella me dijo, esta tapa, yo le dije sí, porque me encantó, más que nada porque es una temática chocante, es una Claro, temática es que... fuerte. Que sobre todo para mi libro, ustedes son mucho más chicos que yo, está apuntado a la gente de la edad de ustedes. Bien. ¿Por qué? Porque yo al haber ido a la primaria, a la secundaria, a la facultad, siempre me di cuenta que el tema del nazismo, de los criminales nazis que vinieron a Argentina, en los contenidos del programa, tanto de la secundaria como de la universidad, se saltaban. Ese episodio que me sucedió, yo estudié en una facultad privada y en una pública, más lo que había vivido en el colegio, me hizo dar cuenta que era un hecho repetitivo y que parecía hasta incluso adrede, ¿no? De que no se ha incluido lo que sucedió en aquel entonces. Entonces eso es lo que a mí me llevó a decir, bueno, un día quiero escribir sobre esta temática, explicar qué fue lo que pasó realmente, lo de aquella época y cómo esos rastros siguen sucediendo hasta el día de hoy. No sé si hace poco escucharon esa noticia que pasó en Mar del Plata, que encontraron un cuadro, una pintura nazi que fue robada y que Sí. fue una inmobiliaria Sí. y de casualidad, bueno, se destapó el tema de quién había vivido ahí, qué tipo de criminal era y demás. Era un criminal nazi que vivía en Mar del Plata. Ellos tuvieron cierta afinidad por toda la costa argentina. Sí. Ya desde el principio, cuando estábamos en medio de la guerra, todavía los submarinos alemanes venían a la costa argentina, como estábamos como en una neutralidad vergonzosa, venían, repostaban acá y muchos se quedaban, literalmente. Tenían miedo quizás de volver a embarcarse en el mar y abandonaban sus familias en Alemania y se quedaban Y se viviendo venían acá en para Argentina. Sí. Así que es muy normal, quizás hasta el día de hoy, encontrar esta serie de vínculos que decís, no puede ser que estamos a casi un siglo de que se cumpla la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, digamos, y todavía se encuentran ese tipo de rastros. Muy bien. Bueno, de eso es el libro, o sea, de los nazis viniendo a Argentina. Claro, de dónde se fueron desperdigando, quiénes los ayudaron y sobre todo quiénes se beneficiaron. En esto es fundamental y clave el rol de Mercedes-Benz. Bien. Mercedes-Benz, la marca, famosa empresa sí. alemana, fue la principal lavadora de dinero nazi en Argentina. Ellos se encargaban de entrar al sistema
el dinero que los nazis le habían robado mediante asesinatos y exterminio al resto de los países de Europa. Los vínculos de Mercedes-Benz no solo fueron llenos de sangre respecto al nazismo, sino también que sus vínculos se extendieron a la dictadura militar. Sí. Ellos tuvieron como una serie de convenios indirectos y nunca reconocidos legalmente, justamente con la dictadura, se brindaban un servicio mutuo y estuvo comprobado con juicios que muchos de los hijos de los desaparecidos terminaron en manos de dirigentes de Mercedes-Benz. Entonces, el libro sobre todo trata la historia de qué fue lo que hizo Mercedes-Benz y cómo logró meter ese dinero nazi en Argentina. Yo sé que ustedes son chicos, pero si ustedes indagan en la familia de ustedes y tienen abuelos o gente mayor, quizás les refieran que hubo una época dorada de Argentina entre 1945 y los... Sí. que fue el famoso que Argentina era muy rica, que Perón establece la tercera posición, que no era ni a favor de los aliados ni del eje, y como que incluso se animó a plantar una posición que se rebelaba contra Estados Unidos. Y era muy común que por ejemplo, los abuelos cuenten que en un momento el Banco Central de Argentina no entraban los lingotes de oro. Hay muchos testimonios de gente que tomaba el colectivo, que iba a caminar, y las puertas del banco no cerraban de la cantidad de lingotes gente de que oro. intentaba, claro. Los lingotes caían. ¿Por qué? Por ese dinero nazi que estaba siendo infiltrado en nuestro sistema, y también porque nosotros al tener una neutralidad vendíamos cereales, trigo y carne a los países que estaban en guerra. Entonces estábamos favorecidos porque esos países nos tenían que venir a comprar insumos a nosotros para poder sobrevivir una guerra. Quizás fue la época dorada más importante de Argentina, que lamentablemente, bueno, nunca la pudimos como potenciar, ¿no? O claro, aprovechar de eso. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, el libro sobre todo trata de todos esos sucesos nazis, de qué fue lo que pasó en aquel entonces y cómo se conectan y es posible encontrarlos todavía al día de hoy. bien. Es muy fuerte. Sí. Es fuerte el libro porque, bueno, para esto que estabas diciendo porque yo acá veo, ¿no?, que Sí, hay sí. billetes en la contraportada. Esto justamente es lo mismo que venías diciendo, ¿no?, del lavado Claro. de dinero, y es lo que querías expresar un poco. Claro, que es en la sangre, cosa. porque Y la sangre, claro. ese dinero era robado cuando entraban los nazis a los países, que mataban, quitaban sus posesiones, sus ahorros, se los llevaban a Alemania, y desde Alemania lo empezaban a transferir porque en un momento ellos eran conscientes que iban a perder la guerra. Claro. Y también por la deshonestidad justamente de los dirigentes alemanes, que muchos de ellos empezaron a apartar guita, como hace cualquier ladrón, sin que nadie sepa. Y por ejemplo lo que sucedió con las pinturas. Uno de los dirigentes más importantes de Hitler era Hermann Göring, que era el jefe de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea. Él era coleccionista de pinturas y de arte. Y a él le encantaba robar arte de los países que ocupaban. Entonces, hay colecciones que se perdieron, que importantísimas para el mundo del arte, que quedaron en manos de él y hasta el día de hoy no se pueden encontrar. Por eso este episodio de Mar del Plata tomó mucha relevancia, porque el arte lo que tiene, a diferencia no sé, de la música, no sé, del cine, el arte se puede ver, digamos, pero sin compartir con nadie. Esta persona tenía un cuadro robado, que era de un pintor famosísimo, y lo tenía dentro de su casa. Claro, nadie sabía que estaba claro, ahí. Exacto. No se conocía. Exacto. Nos podemos poner a pensar qué sucedería si esa persona de la inmobiliaria nunca hubiese entrado a esa casa, si ese episodio raro nunca hubiese sucedido, no nos habríamos enterado de que esa pintura estaba acá. Así pasa en todos lados. En cuantos lugares, claro. Exactamente. Y sobre todo en nuestro país, que fue uno de los sitios preferidos de los criminales nazis para huir, porque éramos uno de los que no le habían declarado la guerra. Claro. Imagínense, chicos, que la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y termina en 1945. Argentina le declaró la guerra a Alemania a 40 días de que termine esa guerra. Esa era la situación quizás más vergonzosa para nosotros. Es decir, ya teníamos indicios de que se estaba generando un genocidio, un exterminio masivo, y aún así Argentina se mantuvo una neutralidad que en ese sentido era vergonzosa, porque uno ya al final de la guerra ya éramos conscientes, yo digo, no estaba, ¿no?, en ese momento, pero ya se empezaba a saber realmente qué estaba sucediendo en Alemania, los sobrevivientes que llegaban acá, que contaban de los campos de concentración, que tenían familiares que habían sido exterminados, asesinados, incluso la misma comunidad alemana, porque generalmente lo que se hace, que también es como puedo decir, horripilante,
es creer que los nazis y los alemanes sí es lo mismo. Y en realidad no, hubo alemanes que fueron muy valientes a oponerse al nazismo. Cuando Hitler empieza a subir hacia la cumbre, había alemanes que se opusieron porque quizás advirtieron en lo que se iba a convertir él y escaparon a Argentina. Y cuando llegaron acá, a los días, la comunidad misma argentina empezó a emitir su favoritismo por Hitler y se tuvieron que oponer a ellos también. Entonces fue fuerte sobre todo para esas familias que vinieron escapando de su propio país, que nunca tuvieron deseos de abandonar, que lo abandonaron por una cuestión política, que tengan que venir a refugiarse en un país que te tiene que recibir con los brazos abiertos y que cuando lo hace también abrazaba el nazismo. Entonces, nada, en ese sentido, sobre todo la importancia del libro es contar sobre todo también qué fue lo que hicieron esos alemanes buenos, que incluso estuvieron colegios. Imagínense, chicos, que en esa época había colegios argentinos que cuando entraban a las aulas se saludaba el retrato de Hitler. ¿Ustedes formaban la bandera, por ejemplo, cuando entraban al colegio? Sí. Bueno, yo también lo hacía. Terminaban de izar la bandera, entraban al aula y cuando entraban al aula se paraban de frente a un retrato de Hitler y los saludaban. Y eran chicos argentinos. Claro. Es un montón, sí. No tenían nada que ver con el nazismo, pero por esa ideología que tenían sus dirigentes, digamos, los del colegio, propagaban justamente el nacionalismo, el nacionalsocialismo en nuestras tierras, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Bueno, antes que nada queremos recordar que todo, nazismo, toda palabra que se utilice es con fines educativos. Claro, con claro. fines de, Sí. claro, no es apología ni nada, simplemente es todo con fines educativos y de saber de qué trata el libro. Bueno, vos sos periodista y escritor. Sí, sí. ¿Cómo vos, primero, qué vino primero, el huevo o la gallina? Porque primero periodista, primero... No, primero periodista, Sí. sí hice sobre todo especializado en deportes, pero bueno, nada, es como que el ambiente mucho no me gustó. Y sí, siempre tuve la idea de escribir. Yo trabajé en un hospital, un hospital Gandulfo acá en Lomas de Zamora, y ahí donde se me despertó la idea. Yo siempre había tenido el concepto, digo, bueno, un día voy a escribir un libro para contar esta temática. No supe nunca cómo lo iba a hacer, hasta que un día me pasó un episodio de conocer a una chica con habilidades especiales ahí en el hospital, Sí. a otro chico también, y ahí tuve la idea de formar a los personajes. Porque el libro está contado en forma de novela. No Eso es te iba a un preguntar, libro claro. respecto a la tradición que como un historiador. ¿Por qué lo hice así? Para atrapar a la gente, a los chicos como ustedes. Porque yo sé que los chicos como ustedes es muy difícil que se sientan a leer un libro de historia con contenido denso, con palabras complicadas y demás, porque yo mismo no lo hacía. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Yo me di cuenta que estableciéndolo en formato de novela, le llego mucho más rápido a la gente, lo hago mediante capítulos y lo hago más dinámico. Entonces, la gente se empezó a dar cuenta, quizás al leerme, que la historia que iba aprendiendo se le iba haciendo mucho más llevadera que leer un mamotreto de historia. Claro, una cosa así Que gigante. incluso resulta más Sí, fácil sí. entrar a YouTube y mirar un video de 40 minutos que leerte un libro así, Exactamente. que en realidad te va a decir lo mismo. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 600. Ok. Bien. En realidad tenía 1200, pero me avisó. La editorial te dijo. La editorial bájale. me dijo, si lo queremos, me dice, ¿lo querés hacer en 2 tomos? Le digo, no, como 2 tomos. Me dice, si esto para 2 tomos, me quería morir. Tuve el último mes, bajé 15 kilos porque estaba todas las noches, dormía 3 horas, tipeando, me puse duro de matar, 1, 2 y 3 en loop, así como si fuese en Claro. bucle, y comía gomitas. Esa era, y tomaba mate. Esa fue Tu vida- un mes y medio recortando, mandándoselo a la editorial. Me dice, acá está bien, esto no lo podés cortar. Y es más, hasta la idea de ellos era cortarlo un poco más, pero la editora me dijo, no lo podés cortar más porque rompes la historia. Claro. Así que sí, más que nada, ¿por qué se me hizo largo? Por el contenido histórico. Yo lo que quiero que sepan, sobre todo ustedes, y los oyentes, todos los que estén por leer el libro, es que cada suceso relacionado a los nazis, cada suceso que yo cuento en el libro, está verificado al menos por 3 fuentes. Por eso a mí me tomó 12 años escribir. Eso te iba a preguntar, porque es una información muy grosa. Claro, 12 porque- años te llevó buscar información, entrevistas. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue la fuente Era de conocer? primero leer, documentarme, tomar apuntes como si estuviese en la facultad todavía, Sí. pasarlos a mano o a la computadora, y de cada suceso que me llamaba la atención buscar 2 fuentes más para cruzarlo. Es lo que nos enseñan en periodismo, ¿no? Nada, yo sé que nos enseñan, pero quizás después es muy difícil llevarlo a cabo. Yo buscaba documentales en español, libros de actas en inglés. Gracias a Dios trabajo en el Poder Judicial, actas judiciales también, que si bien igual la mayoría de las veces me rechazaron. Insististe, como Sí, buen pero- investigador. Pero claro. me siguieron rechazando igual porque la mayoría de las actas están firmadas por secreto presidencial y
hay un convenio entre todos los presidentes a lo largo de la historia de no divulgar lo que sucedía anteriormente. Es más, yo imaginé que Milei ahora digo, bueno, va a aprovechar a pegarle al peronismo y no lo hizo. Eso fue quizá algo que a mí me dejó escéptico, no lo podía creer. Yo dije, no quiero esperar a que Milei abra las actas porque digo, ¿cuándo voy a publicar el libro? Y sí me sorprendió que él, y la vez pasada hicieron como una apertura que lo único que contaron eran cosas que ya se habían encontrado en otros libros y demás, pero sigue habiendo expedientes en el archivo del Poder Judicial y hasta ahora no se tocaron nunca y difícilmente se toquen. Así que sí, más que nada para que la gente sepa que cada episodio que yo cuento está verificado por diversas fuentes para que la gente sepa, bueno, mirá, hay una fuente, no sé, de un video, hay una revista, hay un diario, hay un documento. Está todo chequeadísimo. Sí, y se involucraron distintas personas, actas oficiales y demás, justamente para darle un sentido empírico a la historia. Claro, y más cuando es un género como novela, viste que uno siempre dice, bueno, esto se fantasea, tenés que dejar todo muy asegurado para que la gente sepa que esto es posta, no es una novela porque sí. Bueno, a mí me pasó que cuando la gente me empieza a comentar y me mandan los mensajes me dicen, ¿esto era verdad o era mentira? ¿Esto era verdad o era mentira? Claro. Yo luego le digo, los personajes creados que no son nazis no son reales. Todos los personajes nazis fueron todos reales, pisaron los lugares que se describen en el libro y bueno, más que nada darle ese sentido al personaje a través de las cosas que habían hecho, digamos. Con personajes no reales te referís a Adam y a Bárbara. Bien, contanos la historia de Adam y Bárbara. Bueno, ellos son hermanos, gemelos. Son separados de chicos porque el padre era violento, era una relación muy complicada, el padre muy machista se lo lleva a Adam a vivir a Estados Unidos. Bárbara queda viviendo en Argentina, la mamá de ambos muere por cáncer y el padre ya estaba muerto, entonces Adam viaja a estar con Bárbara. Ya había pasado. Él sabía que existía la hermana. Sí, pero no tenían relación, es decir, como que después de 20 años se vuelven a encontrar. Ellos tienen 25 años, la historia es actual. Y bueno, cuando se encuentra con Bárbara, Bárbara corre peligro de vida porque encuentra un listado de empresas alemanas que tienen números, que tienen cifras y no sabe por qué. Esas cifras y esos números se remontan a los albores de los 1940 hasta la actualidad. Bien. Y ella no entiende por qué ese listado la persigue gente y la quieren matar. Entonces Adam y ella, ayudado por otros personajes, un hacker, un periodista, un psicólogo, forman un equipo donde ellos tienen que encontrar la clave de por qué esos papeles con el nombre de las empresas alemanas es tan importante como para quitarle la vida a ella. Bien. A través de esa perspectiva y entrelazando esos personajes donde yo voy haciendo que vayan surgiendo los nazis que realmente estuvieron en Argentina. Por ejemplo, Joseph Mengele, que fue el ángel de la muerte, el de los experimentos. Erich Priebke, que estuvo en Bariloche. Edward Rochman, que era el carnicero de Riga, que era un asesino, que vivió acá en Capital Federal. Bueno, Walter Kuschman, que se escondió en Miramar. Con Walter Kuschman fue muy llamativo porque yo a él lo fui a rastrear hasta Miramar y me sorprendió porque gran parte de la gente que contacté para que me ayude con la historia me dieron la espalda por completo. Yo hablando con mis conocidos, quizás con mi editor y demás, lo que dedujimos es que lamentablemente los tentáculos de lo que él hizo en aquel entonces siguen hasta el día de hoy, porque él invirtió mucha plata, lamentablemente. Y a mí me sorprendió sobre todo, no lo voy a nombrar porque no me interesa nombrarlo, pero el secretario de Cultura en aquel momento de Miramar a mí me dio la espalda. Me prometió una entrevista cuando se enteró de la temática. Me clavó claro. Literal. Yo estaba en un bar a las 11 esperándolo, nunca vino, no me atendió, me cortó el rostro. Cuando se enteró de qué se trataba lo que yo quería contar. Y ahí me di cuenta que me lo habían hecho con un periódico, todo dije, bueno, listo, ya está. Me di cuenta que dije, acá no quiere hablar, pero porque entendí que nada, como él había invertido en la ciudad y demás, los negocios de hoy, hasta el día de hoy, es posible rastrearlos. Claro. Así que sí, en ese sentido, los nazis que van surgiendo en la historia sí son reales, a diferencia de los personajes que utilizo yo para contarla, que ellos sí fueron creados por mí. Muy bien. ¿Y por qué decidiste que Adam y Bárbara sean hermanos y no otro tipo de historia? Como un amantes que se separaron durante años o lo que sea. Lo hablaba con Claudio fuera de aire. Es que a mí me pasó que cuando contacté a las primeras editoriales, muchas de ellas me pedían una historia de amor. Me decían, me encanta la historia del libro. La verdad, está muy buena.
pero no queremos que sea una historia de amor entre hermanos. Dice, a mí me lo dijeron directamente por lo comercial. Una historia de amor vende muchísimo más. Claro. Encima de ellos me dice, ellos redan el perfil, son hermosos los dos, son buenos, son inteligentes. Digo, sí, pero yo no quiero. Digo, no quiero. Lo hablé con la editora, ella me dice, mirá, había una de las editoriales top, hay dos que son top, Océano y Planeta, bueno, una de esas fue la que me dijo, no, mirá, sí podemos hacer así, y mi correctora me fue la que me dijo, mirá, me dice, vos podés elegir, o sos fiel a tu libro o sos famoso. Te van a llevar donde ellos quieran, pero te van a romper el libro. Porque a mí con mis primeras charlas con esta editorial me había reemocionado, me había emocionado a mi familia y todo, y después empecé a bajar. Empecé a bajar porque no querían la tapa, no querían el nombre del libro, no querían el final, querían que sea la mitad. La mitad de la mitad. Tiene, es decir, tiene un costo. Claro, era la mitad de esto incluso. Y en un momento dije, no, digo, yo quiero mi libro, no me importa, digo, me lo voy a escribir para mí. Claro. Esa fue la verdad. No se venderá, pero... Claro, le dije, además yo le dije a la diseñadora, no me importa, le digo, el libro es para mí. Después que salga lo que Dios quiera, no lo quiero romper, le digo, quiero ser fiel a lo que yo había escrito. Y gracias a Dios, pese a las reticencias al principio por el tema de la tapa, tuvo muy buena aceptación. Me encantan los comentarios que me llegan de la gente y demás. Así que nada. Eso. Y estuviste en las 2 ferias del libro. Mirá de quién te burlaste, sí, amor. Sí. Hace un comentario, pero mirá dónde llegó. Claro, sí. Bueno, eso también es como muy gratificante. Pero sobre todo a mí lo que más me gusta es cuando la gente me hace un comentario del libro. Ahí me di cuenta que lo leyeron. A mí me pasa hasta el día de hoy que, nada, como les decía al principio, de este rechazo que me tienen los peronistas, es que me bardean el libro, hasta me insultan por Instagram, me mandan por mensaje. Y yo siempre respetuoso le digo, ¿y qué parte del libro no te gustó? Digo, ¿en qué parte sentiste que lo ataqué a Perón? No, porque, y nunca me lo dicen. Claro. La vez pasada estuve discutiendo con un pibe un montón que me bardeaba, y le digo, bueno, haceme un favor, decime cuál es el nazi que se revela al final. No, porque ahora no me acuerdo. Así le dije, ya está, le digo, tío, la verdad no quiero discutir más, como porque me di cuenta que no había leído el libro nunca. Claro. Porque si él me dice, no, Alejandro, no me gustó que dijiste de Perón esto, pero le digo, nunca me pudiste decir qué fue lo que yo dije de Perón, de que no te gustó. Y nada, me di cuenta que me atacaba quizás por una cuestión de ideología, más que por la enseñanza en sí que había aprendido el libro, que claramente no había leído, por así decirlo. Claro. Bueno, y entre tantos temas que hay dentro de la historia argentina, ¿no? O la historia en general, ¿por qué decidiste basarte justamente en el nazismo y que vengan a Argentina? Más que nada, justo, bueno, lo como hablaba con Claudio, a mí me encantó siempre el tema de la política, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Segunda, y cuando mis primeras vistas del tema, que supe que habían venido criminales nazis acá, que nunca habían sido extraditados, porque en realidad al primero que se llevan, que fue el caso más relevante, que es Adolf Eichmann, él fue el arquitecto del Holocausto. Él era una persona que era un oficinista y se encargó del sistema de trenes, de cómo matar, cómo matar a más judíos de manera más rápida, más expeditiva y con menos gastos para los nazis. Era un tipo que decía, bueno, si ponemos tantos judíos en un camión y metemos el caño de escape hacia adentro, mueren tantos en 20 minutos y gastamos tanto combustible. Era un matemático de la muerte, por así decirlo. Esa persona vivía en Argentina, fue jefe de compras de la casa Osram, la de electricidad. ¿Vieron los artefactos de electricidad? Sí. El arquitecto del Holocausto era jefe de compras de Osram. ¿Qué podía saber ese tipo de electricidad? Nunca se supo. Osram nunca hizo ninguna declaración. Osram sigue hasta hoy como si nada, vendiendo sus cosas. Perdón, chicos de Osram, a los que trabajan ahí. Sé que ustedes no tienen la culpa, pero Adolf Eichmann, en ese momento, con el nombre de Ricardo Clement, trabajaba, y todos sabían, dentro de los capos de la empresa, sabían quién era realmente él. Entonces, nada, al empezar a leer sobre todo dije, pero... estos tipos estaban con las manos llenas de sangre y anduvieron por Argentina, podrían haber sido vecinos nuestros. Claro. Mengele, el ángel de la muerte, él tenía un consultorio de ginecología en la esquina de Corrientes y Avenida Callao, arriba de la confitería Ópera, que es famosísima en esa esquina. Y usted póngase a pensar, chicos, sobre todo vos que sos mujer, ¿qué hubiese sentido vos si esa persona hubiese puesto un dedo encima tuyo, siendo que él era el que hacía los experimentos, le quitaba un ojo a un nene para ponérselo al otro a ver si era posible, sobrevivir, o metía chicos adentro de barriles con aceite o barriles con agua helada para ver cuántos sobrevivían, hacía lámparas de escritorio con piel de gente que estaba en los campos de concentración. Y pensá que ese tipo anduvo libre por Argentina, pudo haber ido a tomar una cerveza en un lugar donde nosotros íbamos a comer, pudo haber sido vecino nuestro, pudo haber tenido hijos nuestros en sus brazos, porque muchos de estos nazis fueron muy buenos vecinos. La gente en Argentina se vinculó tanto con ellos que cuando el caso de Eichmann se hace conocido y empiezan los famosos cazadores de nazis a llegar a Argentina,
hubo un montón de nazis que empezaron a surgir como de la nada, que ya estaban acá. Y lo más chocante quizás de todo es que muchos de los vecinos argentinos los defendían. Claro. Estaban los que defendían por ignorancia y los que los defendían siendo conscientes de que eran asesinos. Claro, como no me importa, sino que es un buen vecino y Claro, lo quiero. tal cual. Claro. No, ¿sabe por qué eso lo hizo en otro lado? El famoso seguía órdenes, como se justificó a mucha gente que estuvo en la dictadura, que mató a propio, que no sé, buchoneó, por así decirlo, a compañeros y demás. No, bueno, si seguía órdenes, seguía órdenes. Y en ese sentido, hasta se los dejó hacer libremente justamente por el hecho de ser, como decís, buenos vecinos y no mostrar maldad. No, pero si él es un hombre que saluda todos los días, hasta esos comentarios, ¿viste? Claro. Así que sí, bueno, eso más que nada fue lo que me llevó a escribir, para que la gente sepa de que justamente estuvieron siempre entre nosotros. De ahí es el título del libro. ¿Y qué fue la vida de ellos, se sabe? Y sí, mira, la mayoría lamentablemente murió sin ser extraditados. Los que se reconocieron fue porque tuvieron la increíble mala suerte para ellos de que sobrevivientes de los campos de concentración se los cruzaban en la calle. Imagínate vos la mirada de una persona que venía a matar a tus seres queridos. A esa persona que sobrevivió es un rostro que no se lo olvida más. Nunca más, claro. Bueno, el caso de Walter Cushman, el de Miramar, él se llamaba Ricardo Olmo, y cuando un día estaba paseando por La Plata, una judía sobreviviente de un campo de concentración lo reconoció caminando por La Plata. Qué locura. Imagínate la mala suerte para él, Sí, que para diciendo, él. bueno, estuvo un montón de años indemne, y bueno, gracias a ella que lo denunció, se empezó a conseguir el rastro, y aunque no lo crean, a él lo terminan atrapando por una moneda de $1. Por una moneda de $1. Contá esa historia ya. Contala. Hay un periodista que Argentina se llama... no lo entenderías. Claro. Literalmente Argentina no entendería. Hay un periodista que se llama Rodolfo Serra, no recuerdo si era Rodolfo, era Serra de apellido. Él trabajaba para la revista Gente y un día recibe un llamado de una persona diciéndole que tenía datos de que el asesino Walter Cushman estaba escondido en Argentina y que vivía en Miramar. Él descreía porque en ese momento no había la facilidad ahora con la tecnología y demás de poder comprobar. Él, imagínese que tenía que gastar los viáticos de la radio o de la revista para viajar a Miramar, necesitaba un hecho relevante. Sí. Es decir, bueno, necesito un dato fehaciente de que realmente se trata de él. Y vino una persona que lo vino a delatar y le dijo, yo te voy a decir dónde está, la dirección de su casa, dónde vive, con quién se junta y demás. Pero esta afirmación tiene un precio. Y él era un periodista de la vieja escuela, Claro, diciendo, sí. mirá, yo no puedo pagar información, tengo el viático de la radio para tomarme el colectivo a mi casa, $1. Dice, vos me das $1 y yo te lo vendo. Y el tipo pensó que lo estaba cargando, le dijo, ¿cómo $1? Dijo, sí, vos me das $1 y yo te doy toda la... Y él saca $1, se lo da y este hombre le pasa todos los datos. Fueron, se tomaron un tren, llegaron a Miramar y justo estaba viniendo él de la playa, caminando, le saca la foto y el hombre no salió más de la casa. Hasta que lo extraditan. Lo intentan extraditar. Sí. Se hace la denuncia a través de esta persona que lo reconoció caminando por La Plata y cuando lo van a buscar para llevárselo a Alemania murió en el hospital Fernández. Tuvo la suerte para él de no ser juzgado por sus crímenes, pero vivió una excelente vida. Estuvo escondido en Argentina 40 años, porque la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, él murió en 1985, que fue el año que nací yo, y murió en una cama de hospital Como si común, nada. habiendo vivido 40 años andando en Mercedes-Benz por Miramar, teniendo plata y nunca habiendo pagado sus crímenes. Su vida como si nada. Exactamente. Perdón, tengo una pregunta, ahí me está Sí. surgiendo. Priepke. Sí, Eric Kripke, él estaba sí. en Bariloche. En Bariloche había una foto, por ahí yo peco de ignorante, te digo, había una foto con el gobernador de ese entonces que está Claro, en una porque cena. lo que pasa es que Pripke Sí. sí fue importante para la comunidad de Bariloche. Pripke fue se lo tiene como autor comprobado de la masacre de las fosas ardetinas en Italia. Él hizo arrodillar a un número de italianos grande y les pegó un tiro en la cabeza. Empezó a caminar, tic, 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 fue matándolos de a uno. Tras eso se vino a vivir a Argentina y estuvo en Bariloche. La figura de él en Bariloche fue muy importante. Fue alguien que se vinculó sobre todo con los sectores de más poder y fue un muy buen vecino para la gente de ahí. Justamente cuando hoy te comentaba eso de que la gente lo defendía, en este caso era él sobre todo. A él cuando lo vienen a extraditar, hay testimonio de que los vecinos salieron a linchar a la policía diciendo Claro. no. Dice, ¿cómo él va a ser un asesino? Claro. Están equivocados, esto es algo político. Mezclaron todo, creyeron que era una campaña política porque él era importante en el pueblo y todo, hasta que se comprobó realmente que él era el autor. Él nunca lo negó, fue extraditado. ¿Y qué pasó? La comunidad quedó como rota del lado de que estaban los que lo defendían y el otro que lo querían que lo condenen. Pero sobre todo había una parte que aún así
sabiendo lo que hizo, lo defendían igual, como diciendo, no me importa, para nosotros era un buen vecino, nosotros sabemos que Pripke era el que estaba acá, no la Alemania. Así que sí, Pripke estaba, justamente tenía esos vínculos porque era una persona muy importante en la comunidad, sobre todo. Y que hay gente que existe así todavía. Claro, Sí, Hay gente que hoy en día sí. los defendería de igual manera. tal cual. A mí me pasa con los comentarios, sobre todo los comentarios en Instagram. Muchos me dicen, qué lástima que no está Hitler, qué lástima que no están Ay, entre sí, nosotros. Ay, no, no. que vuelvan, tipo. Tal cual. Hay Pero gente que dice, sí. sobre todo, chicos, aunque ustedes no lo crean, no sé si tienen amigos, alguien que tenga familia alemana. Yo estudié alemán hasta cuarto año, mis 3 profesores alemanes, que son alemanes naturales, hablando con ellos, sobre todo me explicaban algo que a mí me parecía increíble, que saben que en Alemania hasta el día de hoy hay gente, sobre todo en las provincias, que aún lo defiende a Hitler. Lo defienden porque ellos están convencidos de que Hitler no sabía del genocidio, que no sabía del holocausto y que no sabía de las matanzas que eran en su nombre y que no sabían que los nazis estaban haciendo tantos estragos. Hay en ciertos lugares, ciertas provincias, sobre todo las más tradicionales de Alemania, las que, ¿cómo les puedo decir? Las que odian los avances, las que odian a la capital, a Múnich, Sí. a Berlín, perdón, a Berlín, a Baviera, a las ciudades importantes. En los pueblos tradicionales de Alemania, a Hitler se lo venera hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos dicen que les quitó el hambre. Eran pueblos que estaban aislados. Hitler les dio trabajo, construyó carreteras, los ensambló, les dio un sentido de pertenencia, los hizo sentir parte de algo y sobre todo los oyó. Hitler hacía discursos por toda Alemania. No era un tipo que decís, mira, él era vivo, iba a buscar a los de Berlín, a los de Claro, Baviera, claro. a los de Düsseldorf, a los de Colonia, a los que tenían más plata. No, él recorría todo el país. Era como un político. Claro. Iba recorriendo a costa de Pero qué igual. quizás por eso siempre se lo hace con la figura de Perón. Perón ya no está hace un montón de años y hay mucha gente que lo defiende su ideología, que fue muy buena para un montón de gente, por ejemplo para mi familia misma, y hacen una separación. Así como pasa ahora, no, Perón era una cosa y esto que hay ahora no es peronismo, ¿vieron cuando escuchan esa Sí, frase? sí. Bueno, hasta el día de hoy a Hitler se lo mantiene, no voy a decir como un altar porque es una palabra muy fuerte, pero como un poco apartado de lo que pasó realmente. Y no hay ninguna duda que si Hitler estuviese vivo y se volviera a postular, no sé si ganaría, pero que obtendría votos y defensores, eso no le queda ninguna duda. Y no solo en Alemania, sino que alrededor de todo el mundo también, lamentablemente. Sí. Bueno, lamentablemente Sí, hay no. muchos grupos cada De vez más de ultraderecha. ultraderecha que empiezan a surgir. Sí, sí, sí. Que dan miedo, a veces sí da mucho miedo. Sí, o sea, sí, Igual tal cual. ganaría. Si fuera por esa persona, ganaría de vuelta. Claro, sí, sí. Sí, lo político, las acciones que toman también a veces, ¿no? Creo que este grupo Vox de España creo que se Claro. llama. O hay grupos que, no sé, o en el Mar del Plata recuerdo que algún episodio donde estaban los Sí, skinheads. y los skinheads que hacían pintadas y demás. Sí. Bueno, pero los skinheads es un caso muy raro porque en realidad ellos tienen como un cierto fanatismo por Hitler, porque Hitler era un don nadie, era una persona no culta, sin estudios, que era literalmente un fracasado, había fracasado en todos los ámbitos de su vida, no lo quería nadie, era un tipo sin talentos, que lo único que logró es tener esa cuota de valentía de defender, él era austríaco, partiendo de la base. Claro. Decidió representar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Entonces, esa valentía que tuvo siempre fue la que le terminó llevando siempre a lugares que decís, ¿cómo puede ser que justo estuvo en ese momento? Bueno, él fue gaseado, recibió gases, los gases mostaza que se utilizaban en la Primera Guerra Mundial, fue herido por Alemania, obtuvo cruces al valor y demás, pero lo que voy es que era un don nadie, y de un nadie llegó a ser líder del mundo. No trabajaba, Hitler odiaba laburar, literal. Él se levantaba a las 4 de la tarde, se iba a recorrer las galerías de arte, quería ser pintor, pintaba, y era un pintor frustrado porque pintaba y nadie le quería comprar los cuadros y demás. Y yo cuando me documenté de estos temas, sobre todo un libro de Raúl Colman que habla del tema de los neonazis acá en Argentina, los neonazis hay muchos que siguen su mismo, y dice, bueno, vamos a ver si a nosotros también nos pasa. Claro, soy un frustrado, a ver si Claro. capaz Claro. llego No a ser laburo, un me líder. levanto a las 4, le pego a hago pintadas, no sé, hago esvásticas, voy a masacrar, no sé, a chicos. En un momento, cuando vos comentaste lo de Mar del Plata, en los 90, chicos, hubo un momento de miedo acá en Argentina, sobre todo en las plazas, porque los skinheads se juntaban y le pegaban a chicos, a veces hasta chicas también. Te agarraban patotas, era medio peligroso, ¿viste? No era la época del celular, todo. A veces vos salías de una casa y llegabas a otra, recién se empezaba a tener teléfono fijo y Claro, ya era medio no había peligroso. tan seguro Y la como verdad que nosotros al no tener tecnología vivíamos más en la calle. Y vos ibas a veces a una plaza
y aparecían todos los rapados con las camperas negras y tenías que salir corriendo. Sí, obvio. Sobre todo en las plazas de Capital, acá, sobre todo en provincia, gracias a Dios, no tuvimos muchos de esos episodios. Pero en Capital, o como comentaste vos en Mar del Plata, también era como muy normal en esa época, gracias a Dios, ahora es como que se fue perdiendo todo eso. Claro. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? de Hitler y que siempre se dice que vino acá a Argentina. Sí. ¿Pudiste viajar al sur para hacer el No libro? en realidad viajé a otros lados porque ya los lugares, por ejemplo, Bariloche, Villa General Belgrano, estaban muy trillados. Había Claro. mucha información. Claro. Yo sí cuento sobre Bariloche, sobre Villa General Belgrano, dándole un énfasis quizás a lo que la gente no sabe. Por ejemplo, Villa General Belgrano no se llamaba así. Se llamaba El Sauce. Un día, marineros alemanes que habían escapado en un submarino no podían salir otra vez hacia el mar porque los ingleses lo perseguían para bajarlos literalmente. Sí. Bajaron en Puerto Argentino, se escaparon con la connivencia del gobierno, del ministro de Marina nuestro, de León Escaso en aquel momento, y se fueron hacia las provincias. Una de ellas fue Córdoba. Llegaron a un lugar llamado El Sauce, y una noche se emborracharon, fueron a una plaza estos marinos alemanes y quemaron una bandera argentina. Uno de los argentinos lo vio, se agarraron a Quilombo piñas, y se armó sí. un quilombo. ¿Y qué pasó? En ese momento el Sauce se estaba llenando de alemanes. ¿Por qué? Porque les gustaba sobre todo el clima, el relieve, se sentían como muy parecido a Alemania. Entonces sucedió que el intendente dijo, chicos, acá tenemos que convivir todos de algún modo. Entonces dice, a los alemanes, le señaló como con el dedo, ustedes le van a pedir perdón a la gente de Argentina. Como nenes de jardín. Claro. Sí. Y ahora, por eso, en honor a haber quemado la bandera argentina, el Sauce no se va a llamar más, se va a llamar Villa General Belgrano en honor al Belgrano, el creador de la bandera. Por eso, Villa General Belgrano le debe su honor a la quema de unos nazis de la bandera argentina. Y bueno, yo me di cuenta que, por ejemplo, esa historia no lo sabe nada. Todos saben que en Villa General Belgrano están muchos nazis fueron a vivir ahí, pobre, la gente que vive ahora no tiene nada que ver porque son antepasados. Sí, se lo No, se son echa la culpa y tipo, toda la yo qué vida, culpa claro. tengo. Claro, Sí. son familiares de Totalmente. gente que por eso yo siempre tuve respeto sobre todo a los vínculos familiares, de no establecerlos, de no hacer referencia porque esa gente no tiene nada que ver. Claro. Pero sí viajé a los otros sitios no tan conocidos que tienen una fuerte impronta nazi y que no me da cosa spoilear porque es justo la parte final del libro. Ok. Pero sí, Está bien. ahí sí hay otros lugares de Argentina también que tienen mucha impronta nazi y que están Y ahí es descritos donde en el libro. estuviste. Sí. Sí. Ok. Miramar, sí, ya lo dije, puedo decirlo ya lo tranquilo, dijiste, sí, está porque bien. no es la parte crucial del libro, en la parte que cuando lleguen al final del libro todo lo que sucede son de sitios que sí pude ir, gracias a Dios. Bueno, bien, es importante también viajar, Sí, estar sí. ahí presente. Sí, obvio, sí, hacer los recorridos y demás, Totalmente. porque decís, bueno, es como que te da también más validez a la hora de escribirlo, decir, bueno, yo lo caminé, entonces más o menos sé cómo se trataba y demás. ¿Te pasó cuando estabas escribiendo o averiguando decir como, che, esto es un montón, mejor me alejo de esta? O decir, qué barbaridad lo que hicieron, que capaz tuviste que dejar de escribir por un tiempo para desconectar? O... Sí, me pasó, que nada, bueno, es parte de la historia, también no voy a contar bien el final. Cuando les comenté de este hombre de Mengele, describí los experimentos de él. Me leí 5 libros de experimentos de toda medicina nazi. Ay, no, Qué no. horror. Y Sí. en un momento yo estaba viviendo no en la casa donde estoy ahora y estaba de vacaciones y me leí 5 libros, ponele en 3 días. Literal, no les miento chicos, porque leía rápido, escribía, Ujú. tomaba nota y en un momento me acuerdo que una tarde me paré cuando leí las descripciones de los experimentos de los bebés. Ahí me fui, me acuerdo yo tenía un fondo, caminé en el fondo, estaba tomando mate solo y digo, no puede ser. Digo, no puede ser que es como que yo ya me había alejado del Claro. personaje. Digo, no puede ser que hayan hecho esto, porque chicos, yo los cuento los experimentos en el libro. Y sobre todo fue muy chocante para mí porque, nada, gracias, Claudio. Yo soy papá, tengo un nene Luciano de 11 y Bautista de 9. Y soy como, en ese sentido, soy muy paternalista y tengo un vínculo muy grande con mis hijos. Y al leer los experimentos de los nazis, la verdad que sobre todo eran con chicos, a mí me conmovieron muchísimo. No podía creer que esa persona que hizo esos experimentos vivió tan plácidamente acá. Claro.
Eso fue Empatizás quizás. por otro lado cuando sos Sí, padre eso- o... Ese capítulo a mí me costó mucho más. Hay una parte que el personaje llora y era lo que era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Yo era ese personaje, es decir, yo estaba llorando también porque en un momento me hacía así, seguía tipeando, digo, no puede ser esto. Porque la verdad igual mucho valor de esas personas que escribieron el libro, de haberse alejado de la persona y escribir todo con, chicos, eran detalles, cifras, claro. actas, Sí, sí. documentos. Esas personas, hubo el famoso juicio de los médicos que se le hizo a la comunidad médica alemana después que terminó la Segunda Guerra Mundial, dentro de lo que fueron los juicios de Nuremberg. Y nada, fue gente que, la verdad, un trabajo tremendo, porque era todo en alemán y en inglés, se fue traduciendo hasta que llegó a nuestros albores, ¿no? Sí. Que tener la edición en español, gracias a Dios, para que a mí me resulte ser fácil de leer, pero aún así no, resultaba muy chocante la parte de los experimentos. Eso es lo que les dije hoy, chicos, que le saquen la piel a una persona Ay, para Dios. hacer lámparas. Da pudor escucharlo, Sí, además, sí, ¿viste? Claro, O sea, yo no sí. puedo sí, sí. ni Y bueno, y escucharlo. esa persona, Joseph Mengele, fue médico de Perón, tuvo el consultorio, Ay. tuvo una empresa de una farmacéutica en Capital, hizo negocios. ¿Y saben qué fue lo peor de Mengele? Que él era un hombre que se creía tanto que al tiempo empezó a ser, él vino con un nombre ficticio a Argentina y al rato empezó a usar su nombre real. Él se creía realmente afuera de que no le iba a pasar nada y él empezó a usar el nombre de Joseph Mengele y además al principio nadie podía creer que él estaba usando realmente su nombre. Era tan soberbio en ese sentido que se creía tan invencible. Y No le importaba nada. No le importa no, nada, claro. murió en una playa en Bertioga, en Brasil. Y sobre todo es muy llamativo porque él siempre estuvo, ¿cómo te puedo decir? El rastro siempre fue palpable de él. Y aún así murió sin ser extraditado, sin cárcel, sin ser enjuiciado. Nada, era una de las cosas más sorprendentes sobre todo. Como, sí, Sí, eso, sí. eso es lo sorprendente, Qué detalle, ¿no? Que viven sus vidas tranquilamente Sí, sí. como si nada. Totalmente, Y- perdón, ¿eh? Sí. Sí, Pero a vos, Carlos, te gusta la política. A mí yo soy de mucho mirar la historia. Vos involucrás a Perón en esta parte. Bueno, me contaste que es, Sí. digamos, lo que te Sí. lleva algunos comentarios de jugar el libro solo por su Sí, portada. Yo no sabía, por ejemplo, que Mengele fue médico de Perón. Sí, sí. Él sobre todo pasa que Mengele tenía sobre todo una faz muy importante que en esa época no se conocía, que era él era genetista. Médico Él- genetista. Claro, él estaba muy involucrado en eso. Es más, si ustedes buscan en Google, hay un pueblo de Brasil que se llama Cándido Godoy, Sí. que tiene una tasa muy alta de gemelos. Desde la época que Ujú. Mengele se fue a vivir ahí, escamuflado, hasta el día de hoy. En un momento, la tasa de gemelos del pueblo explotó. Si había dos pares de gemelos en 30 años, en un año hubo 20, y al otro año hubo 30, y así. Y fueron porque realmente Producto creyó de que eso. él, parte de sus experimentos habían sido aplicados ahí. Porque Mengele trabajaba para Bayer. Bayer era el La marca, la bueno, sí. marca de las pastillas, sí. aspirinas. Sí, sí. Él se hizo famoso vendiendo las patentes. ¿Por qué? Porque él experimentaba directamente sobre los seres humanos. Él agarraba en los campos de concentración y un día decía, Bayer le decía, mira, esto es un anticoagulante que nos va a servir para vender en la Claro. guerra. Pero lo tenemos que probar en personas que estén a tanto temperatura de frío y que tengan entre 20 y 40 años, que son los tipos de los soldados. Y él decía, dale, yo lo pruebo. Agarraba el campo de concentración, caminaba y decía, iba agarrando a prisioneros, los llevaban aparte, los metían en un redil y les aplicaban el anticoagulante. A ver cómo reaccionaban. A ver cómo reaccionaban. Y los dejaban a ver qué pasaba. A algunos le aplicaban, a otros no. Y ese era su factor de medida. Las famosas ratas de laboratorio fueron utilizadas con personas reales. Por eso esa medicina avanzada alemana, sobre todo la de los laboratorios, se generan tantos millones de dólares en ganancia porque ellos pudieron probar los medicamentos. Lo Sí. que otros laboratorios los hacían en ratas, llevaban Sí, 2 sí. años practicando una patente. Y en tiempo récord encima. Claro, claro. Mengele lo hacía en un campo de concentración, venía alguien de Bayer, le decía, llevate esa valija, esto anda, esto no funciona, esto gradual así, esto gradual. Es impresionante, sí. Claro, y qué de cosas que no, Sí, que nunca sí. te cuentan, ¿no? Es impresionante además, perdón, porque Bayer todavía hoy sigue siendo Sigue un laboratorio existiendo, potente. claro. Y el mismo Pfizer, que es, bueno, Sí. creo que es americano ahora también, o medio alemán, que Pfizer existe en la Primera Guerra Mundial, me acuerdo. Claro, bueno, pero ellos Eh, sobre todo se hicieron millonarios a partir de eso. Y además la industria farmacéutica, la guerra es el negocio que más dinero brinda, porque ganan dinero todos.
Todos gana el salen dinero. beneficiados, El que menos la vende- gente que fallece, Sí, ¿no? tal Pero- cual, vende. El que vende las armas, el que genera la guerra porque es para vender armas, que es su principal negocio, el de la farmacéutica, el que vende alimentos, el que vende ropa. Por eso hoy le remitía a lo de Argentina. Argentina no se involucró en esa guerra mundial. Nosotros no tiramos un tiro. Por eso nos llenamos de oro. Por ese famoso oro nazi que llegó acá, con la connivencia de ese gobierno en ese momento, que había empezado antes de Perón y después de Perón. Y también por eso el trigo, el cereal, todo lo que nosotros le vendíamos a los países que estábamos en guerra. Nosotros tenemos un país tan grande, tan lleno de recursos, con todos los climas, que podríamos haber sido potencia al día de hoy. Si nos hubiésemos manejado bien, esto sin animosidad política, todos los partidos políticos la pifiaron en ese sentido, pero nosotros ahí podríamos haber sido superpotencia. No nos habían bombardeado el país, teníamos un país gigantesco, estábamos llenos de oro. Es un país donde acá podés plantar cualquier cosa que te crece, querés calor, te podés ir al norte, querés frío, te vas al sur, tenés montañas, tenés mar, Sí, tenés hay todo. mucha diversidad Tenés todo, en Argentina, sí. Por eso literalmente hay todo. Claro, por eso no solo a los nazis alemanes, a toda la gente de todo el mundo les encanta Argentina, Sí, siempre sí. tienen enemigo por la inseguridad y demás, pero es difícil que alguien venga y diga, no, no me gusta Argentina. Vienen todos maravillados porque quizás no se esperan, no, eso que encuentran no se lo esperaban realmente. Por eso nosotros tenemos un país tan lindo. No sé cuándo lo vamos a terminar de recorrer, Claro. porque tenemos tanto... Es tan grande, ¿no? Claro, Sí, que en serio es muy tantas grande cosas Argentina. para recorrer. Entonces eso es lo que le llamaba la atención, sobre todo a las personas que huían acá, tantos nazis como no nazis, sobre todo quedaban enamorados de Argentina. Sí, está bien ese punto que remarca de los no nazis también, ¿no? Que a veces pasa que uno, viste, Claro, si se viene acá son todos son de nazis. familia alemana, Claro. ¿viste? Claro, lo primero que pensás es, y también desmitificar un poco eso, ¿no? Sí. Bueno, había dos colegios de aquel entonces, el colegio Pestalozzi y la Cangallo Schule, que se opusieron a Hitler, pero acérrimamente. Y la verdad hay que destacar esa valentía. Porque imagínense en ese momento ser los únicos que se oponían a Hitler y ellos veían que los dirigentes argentinos Estaban a favor. estaban a favor de Hitler. Por ejemplo, Hitler tuvo un ministro que nació en Belgrano. Walter Darré fue ministro de Agricultura de él. Y él había nacido en Belgrano y era argentino, pero era tan nazi, tan fanático, que Hitler le terminó dando un ministerio, digamos. Chicos, el aeropuerto de Ezeiza. Ministro Pistarini. El ministro Pistarini era un nazi tan más fanático que cualquiera. Sí. Y Hitler lo condecoró a él. Y cuando se construye el aeropuerto de Ezeiza le dan su nombre. Y lleva el nombre de una persona que era fanático nazi, que estaba a favor del nazismo, de Hitler, de esa ideología tan repugnante, y lleva el nombre de él. El aeropuerto más famoso de Argentina. Pregunto acá, perdón, por esto hay otra vez. Apelo a tu conocimiento. Sí, el sí. doctor Carrillo. Ramón Carrillo. Sí. Bueno, lo que sucedió con él, que siempre estuvo, que se dirimía cuáles eran Sí. sus vínculos y demás. Yo al menos lo que aprendí de Carrillo, sí, no me refirió nunca a nada desde ese sentido. Sí, más que nada, su amor nato quizás por la medicina, por hacer bien las cosas, sobre todo en una época que era muy complicado el tema de los recursos. La verdad que el recurso de la salud es un recurso como que todos los gobiernos lo ven como un mal gasto. Es así, lamentablemente. Al gobierno no le interesa invertir en salud. Le interesa invertir en otras cosas, no sé, en algo que vos puedas ver, no sé, carreteras, algo que la gente vea para que te vote. Sí. Claro. El presupuesto de salud, yo que trabajé en un hospital, es siempre de los más bajos, es de los más complicados. Y aún así nosotros tenemos que agradecer que tenemos una salud gratuita, que vos podés ir a un hospital y te pueden atender. Y te atienden, sí. Claro, la mayoría de los países, ¿no? O no vieron, chicos, qué pasa esos casos que vienen, no sé, de Bolivia, otro país, de Chile, claro. todos. Sí, sí. Ahora hay lugares donde se les cobra y demás. Pero nosotros somos un país que siempre le abrimos la Somos puerta a todo el abiertos mundo. a todo el mundo, sí, Sí, eso sí. es verdad. Eso a mí es algo de lo que más me gustó siempre. Es más, de lo lo- que tenemos los argentinos, Claro. que nos pueden decir, no sé, que somos agrandados, que somos soberbios, lo que seamos, pero que somos solidarios, eso no cabe ninguna No, duda. no, Y eso que no somos hay un país que acepta a todos. Acá es muy difícil que alguien te discrimine. Debe haber algún caso que otro. Sí, sí. Para Argentina es un país donde aceptamos a todos y la verdad que a veces también vienen y hacen lo que quieren y demás, no sé. O en lo cuanto a la critican inseguridad, después, igual claro. tu país, y bueno, y estás acá, ¿qué querés A que mí, te Sí, diga? sí. Quizás Claro. uno le empieza a tomar valía. Yo, por ejemplo, no sé, cuando hice el CBC con chicos de otros países, que para ellos estar acá estudiando en Argentina, vuelven allá habiéndose recibido acá y tienen abiertas Era las un lujo, puertas de todos claro. lados. Sí. Es más, la mayoría te dice, a mí me envían mis amigos porque estoy estudiando en Argentina, porque saben que una vez que volvieron a estudiar en Argentina van a conseguir laburo por todos lados. Y es que la educación laburos en Argentina muy buenos. es muy buena. Sí, Claro, muy ¿por qué? buena, Porque sí. saben que acá te matan. Es decir, que si vos te vas a recibir de médico es porque en la UBA porque te mataron, no es porque Claro. te regalaron el título, No, por así sí, sí, decirlo. sí, alto. Que es siempre quizás
el choque cultural que tienen con las facultades privadas, ¿no? Diciendo, no, pero vos pagaste, te ayudaron, no. Yo estudié también en una privada, lo que te ayuda quizás más que nada es un ámbito más contenido. En la facultad privada saben quién sos. Es muy secundaria la facultad privada. En cambio la UBA, no sé, a mí me pasaba a estar en clase y que el profe decía, chicos, lo único que pido es que no molesten, quieren entrar, quieren salir, quieren ir a otra clase, lo único que pido es que me dejen dar la clase, ¿viste? Así que en ese sentido, sí, tenemos un país tan lindo, tan grande, que de ese lado está bueno que uno sepa sobre todo valorarlo. Y es lo que le pasó a esta gente que vino a escaparse, que se escondió acá, que después no querían volver a Alemania. No tanto por miedo, sino también porque se habían enamorado de nuestro país. De lo hermoso que es Argentina. Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, aparece en la portada, ya lo mencionamos, ¿no? Pero ¿cuál fue el rol exacto que cumplió Perón en la acogida nazi? ¿Los defendía? Perón, ¿Cómo fue? que es la mirada que yo le doy en el libro, lo que más que nada quiero explicar, es por qué Perón tomó las decisiones que tomó. Ok, bien. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el contexto que Perón decide no declararle la guerra a Alemania, permitir que estos nazis que empiecen a huir tengan documentos de nacionalidad argentina, había una serie de cédulas que empezaban con el número 7000 y que vos sabías que del 7000 al 14000 estaban apartadas para que se las lleven a Europa, y de Europa a través de la Cruz Roja, la famosa Cruz Roja, estos criminales nazis se escapen en barcos y llegan a Argentina. Bien. Cuando llegaban al puerto y vos veías ese número entre 7000 y 14000, sabías quién era realmente esa persona. Por eso siempre había un error que se cometió sobre todo con los alemanes, es que la mayoría de los alemanes, sobre todo que llegaron a Argentina al principio del siglo pasado, estaban mal anotados los apellidos. ¿Por qué? Porque con nosotros, vos entras, como le decíamos, como vos en Argentina entras y nadie te va a decir nada, es muy difícil que acá la gente te diga, ¿para qué llegaste a Argentina? Por ejemplo, ir en Estados Unidos, que vos tenés que entrar con una visa, explicando qué vas a hacer. ¿Viste el porque hay una burocracia? ¿Cuánto vas a hacer? ¿Por qué te quedás? ¿Cuánto venís? Sí, es un montón. Tal cual. Por ejemplo, vos vas a Alemania, en aquel momento ibas a Alemania, y lo primero que te preguntaban era tu profesión. ¿Por qué? Porque ellos querían saber que si vos ibas a entrar a ese país, ¿a hacer qué? No te preguntaban cómo te llamas. Entonces te preguntaban, profesión, ni hola te decían. Claro. ¿Qué pasó? Los alemanes empiezan a huir. Claro, entre alemán y español, cero, porque no se entiende, es un idioma muy complicado. Llegaban a Argentina y el argentino le decía, el de migraciones, che, apellido. Hoffman. Y la persona, la persona le decía, y no sabía qué decir. Pensaban que le estaba preguntando la profesión. Le decía Müller es molinero. O le decía Schumacher como el corredor, Schumacher es zapatero. Sí. Baumann, no sé, Hoffmann, como dijiste, todos los apellidos alemanes se refieren a una profesión en sí. Entonces esos alemanes que llegaron acá a Argentina decían su apellido, pensando que los argentinos lo notaban como un apellido cuando en realidad se trataba de una profesión, y quizás después no se podía ya hacer el cambio, porque te hacían el DNI y demás, y ya quedabas con ese apellido que en realidad refiere a una profesión. Entonces, en ese momento, cuando llegaban esos alemanes, que entre el número 7000 y el número 14000 estaban anotados con un apellido raro o alemán, ya se sabía que venían del lado nazi. Estaban destinados para ellos. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Perón toma esa decisión, no lo hace porque él favorecía al holocausto, porque siempre se lo acusó, él sabía que Hitler estaba haciendo... No, todo a favor, los peronistas. Claro, lo que Perón en ese momento percibió era que Alemania estaba conquistando el mundo. Literal, chicos, le faltaba conquistar Gran Bretaña, que era el último bastión que se le estaba oponiendo, y la Unión Soviética, que en ese momento Hitler comete el error que lo llevó a perder la guerra, que fue empezar una guerra con Gran Bretaña, con la Unión Soviética, sin haber neutralizado Gran Bretaña. Hitler estuvo siempre convencido que los ingleses se iban a poner de su lado porque comparten la misma raíz. Bien. Hitler siempre dijo, ellos son arios como nosotros, no me van a declarar la guerra. Y si yo avanzo contra ellos, se van a terminar rindiendo. Inglaterra no se rindió nunca. Inglaterra, Gran Bretaña en este sentido. ¿Y qué pasó? Perón en ese momento vio que a Alemania solo le faltaban conquistar dos países. La Unión Soviética, que él también los odiaba porque eran comunistas, y Gran Bretaña. Que Gran Bretaña en ese momento era un aliado muy importante de nosotros. Y Perón dijo, bueno, miren cómo están avanzando, van a conquistar el mundo, yo no me voy a oponer a ellos. Él prefirió en ese sentido molestarlo a Estados Unidos, que Estados Unidos también avanzaba, como hizo toda la vida Estados Unidos, que se mete en todo, que en todas las democracias, involucran en las democracias, en las no democracias. Sí, por eso todos los odian, lógicamente, porque están siempre en todos lados. Y Perón no estaba de acuerdo, Perón quería que Estados Unidos no se meta. En ese momento Estados Unidos, mediante su embajada, comenzó una campaña contra él a través de Sprule Braden, que era su representante
importante acá. Y Perón La famosa era, frase, sí, sí. de verdad, bueno, Sí. y Perón no quería saber nada. Entonces, hasta incluso adrede no le declaraba la guerra a Alemania para que Estados Unidos se moleste. Claro. Y nosotros, aunque no lo crean, chicos, uno de nuestros mayores defensores toda la vida de esa época fue Gran Bretaña, que es increíble que después nosotros hayamos entrado a guerra de Malvinas. Estados Unidos a nosotros nos quería declarar la guerra en un momento, y Gran Bretaña le decía, no lo declares la guerra a Argentina, que son buenos, que son amigos. Gran Bretaña nos compraba a nosotros el cereal, el trigo, la carne que necesitaba. Nosotros teníamos unos lazos con los ingleses increíbles. Ahora los odiamos. Sí, Chicos, miren lo que es la zona sur. Temperley, sí. el Lomas Adrogué. Athletic, Banfield, Sí. Almirante Brown, son todos Sí. nombres ingleses. Sí, sí. Inglaterra se imbrincó tanto en Argentina, la red ferroviaria, chicos, si no fuese por los ingleses, la red ferroviaria mucho, bueno, y los trabajadores argentinos, pero todo eso fue gracias a los ingleses. El fútbol nació en Argentina a partir de que los ingleses llegaban a los puertos, se ponían a jugar, los dos principales equipos de aquel entonces, Lomas Athletic y Quilmes Athletic, que ahora ya no existen, bueno, Quilmes sí, pero Lomas no, no como clubes de fútbol tradicionales. Claro. Fue porque esa relación increíble de hermandad que había entre nosotros y los ingleses se terminó rompiendo por Malvinas después. Mi segundo libro trata sobre la guerra Malvinas, que es lo que estoy escribiendo ahora. Yo ahora estoy contando... A eso iba a ir. Claro. ¿Qué se viene ahora? Ahora es la guerra de Malvinas, para Ok. explicar, porque me di cuenta, hice un experimento social de que la mayoría de la gente no entiende cómo surgió la guerra, por qué nos peleamos con los ingleses, de quién eran las islas primeros, Claro. por qué se llaman Malvinas. Islas Malvinas se llaman porque la descubrieron los franceses, que son los maulienses, y les pusieron Malvinas por ellos. Eran de Francia en su primera instancia. Entonces yo me di cuenta que en el colegio a mí no me explicaron nada de Malvinas. Yo me acuerdo de los actos del 2 de abril que decían las Malvinas son argentinas. Ah, sí, ¿y por qué? Y bueno, son argentinas. ¿Y de dónde la Por recibimos? herencia de España, y lo Claro, explicaban. por herencia de Claro. España y Claro. todo, pero hice un experimento social el año pasado a 50 personas y nadie me supo explicar realmente. La mayoría me decía, no, ¿sabes qué? Nunca entendí cómo llegamos a la guerra o por qué. Sí, como decís vos, que odiamos a los ingleses y todo, pero en el trasfondo de todo nadie tenía entendido bien cuál era el concepto. Dije, bueno, ahora esta vez quiero escribir sobre esto para contar realmente, en un término que sea sencillo y fácil, por qué se originó la guerra y por qué terminamos rompiendo los lazos con un país que en su momento fue tan hermano nuestro y que nos defendió en la Segunda Guerra Mundial para que Estados Unidos no nos liquide literalmente. Bien. ¿Estás con eso y cómo lo estás armando? ¿Como También historia, en formato como de novela? novela. Sí, sí, con otros personajes. Viajé a y sobre todo voy a contar la historia de lo que está sucediendo en Argentina con el litio. El litio es el mineral con el que se hace la batería de los celulares, las computadoras y los autos eléctricos. En el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, en el norte, casi limítrofe con Salta, tenemos uno de los yacimientos más grandes del mundo. Y Catamarca, a través de su gobernador, lo está regalando por 2 mangos. Y esas mismas empresas que se llevan el litio nos venden las baterías a 7 veces su costo mayor. Cuando Argentina tradicionalmente, Claro, tranquilamente... tenemos litio nosotros, claro. Claro. Podríamos ser y seríamos potencia porque el litio se necesita sobre todo para los autos eléctricos. Con esta movida ecologista que se intenta que en Europa, en teoría, a partir de 2030 los autos a combustible no existan más y no se dependa más del petróleo, el litio va a ser súper necesario. Y Argentina, en vez de explotarlo, lo está regalando. Lo está regalando Sí, sí, literalmente. sí, a 2 mangos como... Y sí, viajé sí. a Catamarca justamente por ese tema, tuve una serie de entrevistas, todo va a ser explayado en el libro, pero chicos, es sorprendente cómo estamos regalando el litio. Bueno, y vas a hablar de eso en tu Sí, próximo en el libro, próximo libro y la historia de Malvinas también. Estoy mezclando. las dos cosas. Sí, Muy bien. sí, sí, sí. ¿Y ya recién empezaste o ya hay No, como ya un llevo un avance? año, pero pasa que sobre todo la etapa de documentación es la que, no voy a decir que me frena porque queda mal decirlo, pero sí es la que me hace a mí tomar recaudos porque como les digo siempre yo quiero contar, no sé, si cuento un dato, tener otra fuente, cruzarla, en fin. Respaldado. Chequear todo. Sí, porque claro. no me gustaría que una persona me diga, che, esto que contaste es mentira, porque ahí yo sentiría, no sé, me darían ganas de... Frustraste, Sí, claro. sí, sí, porque sentiría que lo estoy decepcionando a esa persona y que sobre todo pierdo credibilidad. Entonces, eso es lo que no quiero. Prefiero tomarme mi tiempo y el día que esté publicado diga, bueno, me siento tranquilo que cualquier persona que quiera establecer de dónde saqué ese dato lo pueda encontrar y diga, bueno. Después, si no me cree a mí, no le va a tener que creer a 3, 4 personas más. Claro. Pero vamos a hacer muchos, por así decirlo. Claro, claro, Y exactamente. volviendo ahora que me acordé de la pregunta que me dijiste, yo doy mi explicación respecto a si Hitler estuvo o no acá en Argentina. Ah, Nada, yo tengo la oposición encontrada que es que no,
Porque Ok. eso me llevó a discutir con un montón de historiadores que ellos sacan y venden libros a partir de datos infundados, que sin argumentos, datos que no son empíricos ni verídicos, de que Hitler llegó a Argentina, ¿por qué? Y por qué no, porque una persona lo vio acá, otra persona lo vio allá. Yo Sí, doy- de la nada todo el mundo lo vio. Ujú. Tipo, Sí, de la estuvo nada en yo todos no, sí, yo lados. lo vi, Sí, sí. fue mi vecino. Porque No. eso vende, eso es más, hay una parte de un circuito en Bariloche que te dicen los lugares que estuvo Hitler. Además, Hitler nunca salió vivo de Berlín, él decidió automáticamente matarse. Sí, quitarse la vida. Sí. Quitarse la vida para no comerse la humillación de que su Alemania tan encumbrada iba a ser derrotada por los comunistas que él tanto odiaba. Porque Sí, él lo sabía iban a que- maltratar. Sí, iba sí, y a además, pasar claro, toda con el la tortura antecedente de juntas. Mussolini de unos días atrás, que había sido colgado y vejado, colgando boca abajo, desnudo, Sí, con, sí. con su novia Clara, él dijo, yo no voy a pasar por esto. Pero por un montón de otros motivos. Imagínense, ¿cómo si yo le digo, chicos, a ver, un nacido en alemán, un alemán natural, ¿cómo me lo describirían? Más o menos, en un cierto concepto, de diferencia física. Si yo te digo físicamente, ¿cómo me lo describís un alemán? ¿Cuál es uno de los rasgos más llamativos que decir, sí, esta persona nació en Alemania? Me mató, no sé. Es Iba a decir que rubio. le gusta la cerveza, pero es muy malo eso. Eso ni hablar. Puede ser rubio, Rubio, alto, tal vez. Alto, sí. o fornido, o tiene unos rasgos caucásicos, Sí. quizás blanco, tipo de esos que no sé, les da el sol y Sí, se sí. ponen colorados y demás. Ojo, hay alemanes también que son morochos, porque Sí, tienen sí. por las raíces y demás. Hitler era peticito, era escuálido, era flaco. Imagínense Berlín rodeada por millones de soldados. ¿Cómo hacía Hitler, siendo el rostro más conocido del mundo, para Tener esa salir imagen, claro. en una ciudad bombardeada que no se podía andar en autos porque llegan al búnker los soldados arriba de escombros? ¿Cómo hacía Hitler para salir del búnker sin ser reconocido? Caminar hasta la costa, porque todos dicen que se subió a un submarino. ¿Cómo hizo Hitler para cruzar entre soldados rusos, franceses, ingleses y estadounidenses que lo estaban buscando para matar? Encima, imagínense ustedes, chicos, si vos sos el soldado que atrapó Hitler, tu nombre pasa Sí. para la eternidad. Sí, sos Sí. un crack, sos héroe. Héroe total. Condecorado, Entonces, sí. bueno, yo hablando con esos historiadores nunca me pudieron refutar eso. No me pudieron refutar eso de que Hitler se haya aguantado un viaje de 40 días hasta llegar a Argentina, siendo que el mar era controlado por Inglaterra, que haya desembarcado en las costas argentinas, que se haya llevado un burro y de un burro haya andado hasta un campo para esconderse en un hotel 50 años más. Claro. Bueno, eso es lo que me llevó a... No Nadie voy a te lo decir refutó. pelear con, No, sí, está con bien, los está bien. historiadores, Poder- pero a discutir, de que Ok. yo le digo, no tenés ninguna base científica que me corrobore eso sobre todo. Exactamente. Tenemos comentarios. Daniel pone buenas noches. Susana, por eso votemos bien el domingo, porque Estados Unidos va por el litio, entre otras cosas. Sí, el litio. Exactamente, el litio se está regalando. Elon Musk está muy interesado en el litio, por eso apenas Milei gana, él uno de los primeros vínculos que tiene Elon es con Milei, porque estaba interesado en el litio. Ujú. Exactamente. Nada, ¿qué se le puede decir? Yo si hubiese sido Elon Musk también, digo, si mira, este tipo tiene litio ahí. Me lo está regalando. regalando. porque es Aún un así, fanático mío. Sí. ¿Saben qué es lo más increíble de todo? Que Milei para usufructar el litio necesita sí o sí la autorización del gobernador de Catamarca, que en este caso es Raúl Jalil, porque el código de minería que Menem cambió en 1994 establece que la decisión de la minería sobre una tierra la toma la provincia y no el gobierno. Claro, Así que el, no el Estado Nacional. Necesitan el sí Estado o sí Nacional. la Gracias por la autorización. Sí, sí. gracias por la corrección. Exactamente. Es el Estado de la provincia el que toma la decisión sobre el litio. Exactamente. Así que bueno, Muy bien. Elon tenés que escribirle a Raúl Jalil y lo tenés que convencer a él. Claro. Bien, el libro, ¿dónde se puede encontrar? Bueno, hay librerías, la verdad, hay librerías que lo tienen, otras que no, justamente por el tema del rechazo hacia Perón. Bien. Acá en Zona Sur, gracias a Dios, está La muy mayoría. distribuida. Sí, en las dos cadenas más conocidas, que son Jenny y Cúspide, todavía no pude entrar, justamente por una cuestión comercial, pero bueno, estamos en tratativa sobre todo por ese tema. Muy bien. ¿Y más o menos qué precio tiene el libro? ¿Se El sabe libro, o sí, depende? sí, no, está 25.000. 25.000. Sí, ¿Se sí. puede comprar online también? Sí, por Mercado Libre, hay un link en mi biografía, y si no, nada, me contactan por mensaje, y si a un día yo trabajo en microcentro y lo quieren pasar a buscar, nada, me avisan y lo pueden pasar a buscar tranquilamente, no hay inconveniente. Muy bien. Tu Sí, ¿cómo Instagram, son tus claro, redes sí. sociales? Es Alejandro Fernández OK. Soy como el cantante. Ya, Alejandro Fernández, ok. Sí, Ok. me Son como pasa- cantantes. Sí, me pasa que nada, a veces, no sé, hay concursos en México y me etiquetan señoras ¿En serio? que se ponen a cantar karaoke, ¿viste? De canciones de Alejandro Fernández. Y a mí Y me te da una llegan. vergüenza. Pues claro, y no, encima a mí me da una empatía, entonces me conmueve, ¿viste? Y yo le escribo, señora, disculpe, fíjese que no soy yo, tiene que etiquetarlo al real. Etiqueta Claro. real. Claro, porque ven el Encima tilde- tu cuenta está verificada. Claro, ven el tilde azul y Y te nada, y me etiquetan. mandan y pobre. Y a veces la señora me
miran, viste como si ni me contestan, digo, bueno, aunque sea les avise primero. Así que... ¿Cómo? Ah, sí, les ¿Están dediqué. dedicados los Sí, libros? sí, sí. No, Ay, hay que me leer ya. encanta. Este es el de Cristian. Ok, Acá. este dice Martina. Ah, Sí. ahí te Ah, y dice tiene milagros. también un separador. Entonces el claro, sí. Ahí. Mira qué lindo. Ah, acá está tu Instagram, Sí, 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 Alejandro-Fernández-Oc. Ay, chicos, qué lindo. Ay, muchas gracias. Excelente, No, muchas Lo voy a leer. gracias a Alejandro. ustedes, chicos, por la buena onda. Me por- encanta. Por nada, por la oportunidad. Muy lindo. Y la Bueno, felicito sobre todo por el programa, así que gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias. repetinos tus redes sociales. Sí, Sí, dale. Alejandro Fernández, ok. Bien. Con los guiones de medio, que en Instagram más que nada, que es lo que utilizo. Bien, y ahí tenés tu link y tenés toda la información, Sí, donde exacto, se consiguen. donde se consigue el libro además, o si no que me puedan escribir directamente un mensaje, yo respondo siempre, así que no hay problema. De mismo modo que leyeron el libro, les gustó o no les gustó, me quieren hacer un comentario, una crítica, a Lo eso que sea. soy súper abierto porque estoy mejorando justamente para, no sé, si tengo errores, no cometerlos en el siguiente Exactamente. Bueno, muchas gracias, No, gracias. Alejandro. Muchas gracias, Pueden Ale. encontrar el libro en todos lados. Gracias por haber venido. Dale, gracias chicos. Gracias a vos. Bueno, amores, Todo muy pasaba culto Alejandro acá, ¿eh? Fernández. Miren, ¿viste qué información Sí. que te quedó?